Bueno, y producto del cambio climático, se espera que para las próximas décadas, cerca del 50% de las especies marinas de la Antártica podrían estar en peligro. Para profundizar sobre esto nos acompaña Yadil Musa, académica de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central, experta en medio ambiente. Yadil, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Primero que todo, antes de viajar a la Antártica, supongo que tú también estás enterada de lo que está pasando en la situación del sur del país, experta en medio ambiente. Es un legado muy triste el que deja para el medio ambiente esta catástrofe medioambiental que representan los incendios forestales, ¿no? Sí, hola, sí, buenas tardes, buenos días. Eh, Lamentablemente que todo esto es CO2 que se va a la atmósfera, además del daño al suelo, a las personas, a la parte como material, hay un daño medioambiental que provocan los incendios que no es muy difícil de poder comparar porque se suma con una serie de otros gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Entonces, por lo tanto, hay una sumatoria de gases que no se permiten ir y es un problema global. Además Claro. de toda la pérdida de especies que no sabemos, que ni siquiera la vamos a poder identificar porque son tan pequeñas como los monitos del monte, yacas, insectos y una serie de otros animales. Y bueno, y la octava región, que también es hábitat de huemul, que el huemul está en una categoría crítica en esa zona de conservación, así que es una pena terrible que sigamos, porque el 2017 también pasó un terrible incendio, como de magnitudes muy similares, y estábamos esperando de que hubieran medidas de mejor eh, gestión de los territorios, porque con el uso de espino es como, obviamente va a poder pasar de nuevo. Claro. Entonces, de verdad, una tristeza. Sí. Es importante entonces sacar lecciones de eso. Hay daños irreversibles que lamentablemente no nos queda mucho por hacer, y parte del cambio climático, de cómo hemos sido responsables de contaminar nuestro planeta, es que estamos viendo consecuencias a nivel global. Y en uno de esos puntos es en la Antártica. Que me cuentes cómo se han visto afectadas las especies marinas por el cambio climático, cómo ustedes han logrado darse cuenta de esta afectación que sufren estas especies. Bueno, generalmente uno lo ve en diversas publicaciones de investigaciones, sobre todo en revistas especializadas como Nature, donde muestra que hay una sumatoria de acciones. Lo que estábamos viendo ahora. Primero, hay un calentamiento global, es decir, la temperatura está subiendo y está subiendo drásticamente, y esto sumado a la disminución de precipitaciones, donde los ríos no alcanzan a llegar al mar, pensando principalmente aquí en Latinoamérica, y el deshielo de toda esta masa antártica, que es muchísima agua convertida en hielo desde épocas prehistóricas, pretéricas. Entonces, toda esa agua se empieza a deshielar y va convirtiendo el mar, que era un mar salado, un mar de ciertas características, con un ambiente diferente. Entonces, por lo tanto, especies que están vinculadas a ambientes tan específicos, tan críticos, cuando van cambiando sus condiciones naturales, es más difícil que ellos se adapten. Es como lo que decía, que sigue siendo como la tendencia de Darwin, que una especie no es la mejor por ser más grande, más bonita, sino que la que mejor se adapta. Y Claro. especies muy grandes o muy específicas con su alimentación, como las ballenas, los pingüinos, cuando cambia su hábitat, les cuesta mucho adaptarse. Y es por eso que empiezan a extinguirse estas especies. Y se espera, y que no mucho tiempo más, es decir, 20, 30 años, no es mucho tiempo, hasta 50 años, que más del 50% de estas especies que están tan unidas a condiciones tan críticas que puedan desaparecer, lo cual es terrible.
Claro. ¿La acidificación del océano influye también en esto? Que cuentes, quizás nosotros hemos tenido la opción de hablar de temas medioambientales y conocemos el término para quienes nos están siguiendo desde sus casas. ¿Qué es la acidificación del océano y cómo puede, digamos, mermar la existencia de distintas especies, no solo en la Antártica, sino que en otras zonas del mar? Mira, lo que pasa es que cuando uno habla de los pH, ¿se acuerdan cuando uno habla que hay pH que son ácidos, básicos y neutros? Uno como que el agua es como neutro, como los pH que son más eh, ambientalmente correctos. Cuando el mar, producto de la contaminación atmosférica, derrames de petróleo, el plástico que es impresentable, lo que tenemos en nuestro mar precioso. Además, el mundo es casi puro mar, es casi puro océano, y como lo tenemos contaminado es de verdad desbastante. Empieza a ir a índices más ácidos, es decir, lo que antiguamente era neutro o más básico empieza a ponerse como más, como para que la gente entienda, más como limón, así, de esa tonalidad de ácido. Por lo tanto, empieza a romper cadenas de seres más básicos, como todos los que son los bivalvos son las almejas, los ostiones, que son tan ricos, entonces empiezan a afectar sus conchitas, y eso empiezan a morir. Entonces, y hay muchos animales, hay muchos fauna asociada desde la Antártida y en todo nuestro territorio nacional y en otras partes del mundo que también se alimentan de esos crustáceos, de ese tipo de alimentos. Y al ponerse ácido, se empiezan a morir y hay una cadena de muerte desde los primarios, que son los consumidores primarios, los que están consumiendo ese tipo de alimentos, hasta el final de la cadena trófica. Claro. Entonces, no solamente nos vamos a afectar nosotros con nuestra alimentación, que nos gusta ese tipo de alimentos, sino que estamos afectando a este tipo de animales que hay en la Antártida, que además es súper específico, es ver cómo las ballenas, grandes animales, consumen un crustáceo que también tiene este tipo de características y que se va a ir mermando no solamente por la contaminación del mar, sino que el mar además nos va a dañar a él. Claro. Yadil, para finalizar brevemente, ¿hay alguna acción concreta que podamos hacer como ciudadanos y también como gobierno, digamos, en este caso, que tenemos territorio chileno-antártico, para evitar o para ralentizar la llegada de esto, digamos, de especies en peligro? Bueno, uno siempre tiene que tener esperanza y entregar a la gente, pero estamos un poco tarde. Ni siquiera los ODS, que ahora terminan el 2030, estamos cumpliéndolos, sobre todo en los temas de calentamiento global, el uso de combustibles fósiles. Claro. En Europa, con problemas de la guerra, están volviendo a carbón y otros combustibles que son altamente contaminantes. Las energías renovables todavía no suplen la cantidad energética que estamos consumiendo como humanos. Así que llamar a consumir menos es difícil porque somos una sociedad acostumbrada a ciertas regalías ambientales. Es decir, claro, si tengo calor pongo aire acondicionado, si tengo frío pongo aire acondicionado con calefacción, y ahí hay también gases que están afectando la atmósfera. Entonces, tenemos que cambiar una cultura súper fuerte. Yo llamaría también al Estado a más campañas de educación ambiental, porque estamos ahora en crisis climática, que no llueve un poquito y como que se nos olvidan todos estos temas. Que sea un continuo, así como cuando son las campañas políticas, que sea como una campaña política por el medio ambiente. Tal cual. Muchísimas gracias, Yadil, por este contacto y bueno, todos esperamos que haya también un cambio de actitud de todos también. Tenemos que aportar para que este cambio no sea tan dramático porque ya estamos tarde. Muchísimas gracias.